2014. Continuamos. La Ley 044 tiene 3 títulos y 51 artículos. El título primero habla de su marco constitucional y principios generales. Podemos rescatar en este primer título primero, principalmente el artículo tercero, que habla de un proceso de sustanciación y enjuiciamiento sujeto a los principios de un juez natural, a la presunción de inocencia y al debido proceso. Luego tenemos el siguiente artículo que es importante, que es el artículo 11, que habla que todo lo que no está regulado por el mandato de la ley número 044 va a ser supletoriamente aplicado del Código de Procedimiento Penal. El título segundo, que abarca desde el artículo 12 al artículo 21, habla propiamente del juzgamiento de la presidenta y o vicepresidente. En el artículo 14 nos habla del mandato al Ministerio Público, quien está obligado a recibir las denuncias y a realizar un análisis sobre las mismas y presentar dentro de los primeros 30 días hábiles que le ha sido presentada la denuncia, el requerimiento acusatorio o la resolución de rechazo. Este artículo 14 también nos habla del control jurisdiccional que lleva adelante el Tribunal Supremo de Justicia en todos los procesos de juzgamiento de presidentes, vicepresidentes, presidentas y vicepresidentas. Es decir, cualquier ciudadano puede presentar una denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público informará inmediatamente al Tribunal Supremo de Justicia, quien hace la vez de control jurisdiccional. El control jurisdiccional del Tribunal Supremo de Justicia vela porque se cumplan los 30 días hábiles, que es el plazo para que la investigación que lleve adelante inicialmente el Ministerio Público señale si hay fundamento para el requerimiento acusatorio o se rechaza la denuncia. Todas las resoluciones recurribles, además señala este articulado, pueden ser presentadas, recurridas mediante apelación incidental conforme al 403 del Código de Procedimiento Penal. El artículo 16 nos manda y nos habla sobre la autorización legislativa para el inicio de un proceso de juzgamiento a presidenta, presidente, vicepresidente, vicepresidenta, que tiene que tener reunidas a las 2 cámaras y llevarse adelante con el 2/3 para su aprobación. Esa autorización legislativa dentro del procedimiento recibe la nota del Tribunal Supremo de Justicia y es comunicada mediante la presidencia de la Asamblea o vicepresidencia a la comisión mixta. La comisión mixta conformada por las comisiones de Constitución. Estas comisiones de Constitución son las que señalan la autorización legislativa a la Asamblea para que se lleve adelante la reunión del Pleno y se lleve adelante la aprobación mediante los 2/3. Tenemos después el artículo 18, que ha sido uno de los más observados por el control convencional, que habla del Tribunal de Justicia como la única instancia para conocer en pleno el juicio que se va a llevar adelante a los presidentes, presidentes, vicepresidente, vicepresidente. Es además un tribunal que no admite un recurso ulterior. Luego tenemos el artículo 20, que nos señala, nos habla sobre la retardación de justicia por los operadores de justicia que no pueden llevar adelante un proceso que retarde, tanto por el fiscal o por el Tribunal Supremo de Justicia, la resolución. Este artículo 20 que habla de retardación de justicia nos deriva al 154 del Código de Procedimiento Penal, que habla del incumplimiento de deberes. El incumplimiento de deberes está señalado en su adecuación de conducta a la retardación de algún acto propio por un funcionario.
Continuando con el título tercero, porque estamos en un resumen del contenido de la ley, tenemos el artículo 22 al 51, que habla propiamente ya del mandato a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores por el juzgamiento de los miembros del Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Ministerio Público. Está dividido en 3 secciones. Una habla de la etapa preparatoria, otra habla del procedimiento del juicio y otra de los recursos. Dentro de la etapa preparatoria tenemos todo el mandato a la Cámara de Diputados para preparar el procedimiento de investigación propiamente dicho. Dentro del procedimiento de juicio está todo lo que le faculta a la Cámara de Senadores para llevar adelante el juicio en sí mismo. Y de los recursos, cuando habla de 4 tipos de recursos: el de reposición para providencias de mero trámite, el de apelación incidental para todas las resoluciones interlocutorias, el de apelación restringida por inobservancia o mala aplicación de la ley, y el de revisión extraordinaria, que habla también de la revisión de la sentencia luego de 1 año por la misma Cámara de Senadores. Aquí tenemos un resumen del recurso de apelación incidental, no tanto para sino señalar que la ley 044 inicialmente fue señalada como una acción penal en contra de las autoridades de los tribunales, tanto del Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Agroambiental, Consejo de la Magistratura y Ministerio Público. Y eso fue lo que los controles de convencionalidad han observado, que no podía llevarse adelante 2 procesos penales contra estas autoridades, tanto en la Asamblea Legislativa Plurinacional como en la jurisdicción ordinaria. Como ustedes verán acá, el recurso de apelación incidental procede dentro del Código de Procedimiento Penal contra la suspensión, contra las resoluciones que resuelven la suspensión condicional del proceso, la que resuelve medidas cautelares o de sustitución, la que desestima la querella por delitos de acción privada, la que conceda, revoca o rechace la libertad condicional, etc. Esos son los señalamientos que hace el Código de Procedimiento Penal, y es por eso que la ley contenía varios acápites de un procedimiento penal propio, que fue lo que observó la comunidad internacional y señalando que se vulneraban acuerdos y tratados internacionales sobre derechos humanos. El mandato constitucional de la Ley 044 nace de las atribuciones conferidas a la Cámara de Diputados en el artículo 159, en las atribuciones conferidas a la Cámara de Senadores y aquellas atribuidas al al Tribunal Supremo de Justicia. Estas atribuciones han sido desarrolladas dentro de la Ley 044, principalmente señalándole a la Cámara de Diputados esa atribución de investigación para la acusación ante la Cámara de Senadores. Aquí tenemos el 160 para la atribución de la Cámara de Senadores. Antes de continuar esta segunda parte de la 044, quisiera que veamos con algunos de los secretarios técnicos que están presentes cuáles son las dudas que tenemos sobre la parte primera de la Ley 044 en cuanto al juzgamiento de presidentes o presidentas, vicepresidentes o vicepresidentes. Los que quieran responder, por favor, pueden escribir al chat y empezamos a hablar de esta primera parte antes de continuar con la segunda. Bueno, al doctor Oblitas le vamos a pedir, querido doctor, buenas tardes.
No está activado su micrófono. Ya, continuamos. El mandato constitucional, dentro del procesamiento contra los presidentes y presidentas, señala las atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia en el artículo 18, que está establecido en la Ley 044, que es un tribunal conformado por 9 miembros que en única instancia van a llevar adelante el proceso contra presidente y vicepresidente. Este artículo 18 ha sido el que ha sido observado principalmente, como ya habíamos mencionado, y dentro de las modificaciones que se señalan, tenemos aquí el examen por Costa Rica y Zambia sobre la aplicación por el Estado plurinacional de los artículos 15 y 42, penalización y aplicación de la ley, y artículo 44 de la cooperación internacional. Esta es una de las primeras observaciones que recibe Bolivia y señalaba que no se reconocía ningún tipo de fueros o privilegios para funcionarios públicos. Esto conforme a lo estipulado en los artículos 112 y 180 de nuestra Constitución Política del Estado. Este señalamiento señalaba que era solamente para presidentes y vicepresidentes, y los demás funcionarios debieron haber sido juzgados en las mismas condiciones que cualquier otro ciudadano. La segunda observación internacional formal que le llegó a Bolivia sobre la Ley 044 fue el informe anual del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el 16 de marzo de 2015, en mérito al proceso que se inició contra los ex magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, Ligia Velázquez, Rosario Chávez y Gualberto Cusi. El año 2014, cuando se puso en vigencia la ley del notariado, esta ley fue observada mediante un diputado nacional que presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional. Es el Tribunal Constitucional Plurinacional quien, con estos 3 magistrados, recibe la demanda de este diputado y falla con medidas cautelares en contra de la ley del notariado. Es así que notarias de Potosí llevan adelante una denuncia contra estos magistrados por la medida cautelar de no aplicación de la ley del notariado, y se inicia un proceso en la Asamblea Legislativa Nacional de acuerdo con la Ley 044 contra estos ex magistrados del Tribunal Constitucional. Es en mérito a ese proceso que se llevó adelante entre el año 2014, 2015 y 2016, que el informe anual del Comisionado de las Naciones Unidas para el 2015 señaló que se habían vulnerado el debido proceso de estos ex magistrados. La problemática inicial es el respeto al ejercicio y vigencia de los derechos fundamentales en el marco del artículo 2 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, y ellos señalaban que se había vulnerado el derecho de recurrir el fallo a un juez o tribunal superior. Se había vulnerado el artículo 8 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos. Esa es la primera observación internacional. Por eso que la ley modificatoria a la ley 044 del año 2014 inmediatamente modifica la ley 044 en el artículo 23, sacando el tema de medidas cautelares personales y la de medidas cautelares de carácter real. Asimismo, la ley 612 modifica el artículo 26, donde se hablaba de denuncia en parte querellante y el ejercicio de la acción penal. Es decir, la ley 044 en el artículo 23 y el 26 tenía e incorporaba procedimientos de una acción penal
que fueron modificados por la Ley 612. La Ley 612 lleva adelante una modificación de la Ley 044 para llevarla de un procedimiento penal a un procedimiento administrativo. Es decir, se lleva la Ley 044 al área administrativa por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional, bajo el concepto de un antejuicio, que es un procedimiento especial que debe tramitarse previamente para poder exigir la responsabilidad criminal a jueces y magistrados. Es decir, el privilegio constitucional para estas altas autoridades que habían sido elegidas mediante el voto como autoridades del órgano judicial era lo que les permitía acogerse a un privilegio constitucional y no ser llevados directamente a un proceso jurisdiccional ordinario. Es por eso que se modifica la Ley 044 con la Ley 612 y se llevan términos del procedimiento administrativo y se sacan términos del procedimiento penal, señalando que no constituía un proceso penal el proceso que se llevaba en la Asamblea Legislativa Plurinacional, sino más bien se señalaba como un antejuicio para la verificación de las denuncias que se realizaba en contra de ellos. Asimismo, se observa el doble juzgamiento y la doble sanción penal por la Asamblea Legislativa, como les señalaba. Se lleva adelante el carácter disciplinario con la modificación de la 612 en el artículo 23, pero aún la ley vigente que ha sido modificada por la ley 612 contiene características de un procedimiento penal estrictamente dicho. El artículo 26, modificado por la ley 612, señala, como les decía, ya no la ratificación de la querella, sino la ratificación de la denuncia. Y ya no el inicio de una acción penal, sino señala para la Cámara de Diputados el ejercicio de la investigación y una acusación. La ley 612 modificó 15 artículos de los 51 artículos que tenía la ley 044. Y además incorporó el artículo 44 bis que hablaba sobre la renuncia al cargo antes de la sentencia que emite la Cámara de Senadores. Modificó el artículo 27, el artículo 29, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44. Es decir, la mayor parte de las modificaciones que realiza la ley 612 se realizan en las modificaciones al procedimiento dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Es decir, modifica el juzgamiento a las altas autoridades de los tribunales del órgano judicial, no así al procedimiento de juicio de presidenta, presidente, vicepresidente, vicepresidenta. Modifica las facultades tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, modulando un juicio o un antejuicio administrativo y ya no un proceso penal. La presidencia de la Cámara de Diputados recibe la denuncia, la remite a la Comisión de Justicia Plural, la Comisión de Justicia Plural recibe la denuncia de la presidencia de la Cámara de Diputados, la remite al Comité del Ministerio Público. El Comité del Ministerio Público, conforme la Ley 044 y su modificación, tiene 30 días para elevar un informe preliminar fundamentado. Este informe preliminar fundamentado, que analiza la denuncia que se presenta en contra de las altas autoridades de los tribunales del órgano judicial en Bolivia, es un tiempo que necesariamente ha venido siendo ampliado en su plazo para poder llevar adelante todas las diligencias que son necesarias para llevar adelante el proceso. En mérito del artículo 11 que se señalaba la supletoriedad
de la ley mediante el Código de Procedimiento Penal, se ha ampliado en varias oportunidades dentro de todos los procesos que se siguen contra altas autoridades el plazo de 30 días con 80 días más, o con 120 que permite el artículo 301 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, de 60, 80 a 120 días es lo que permite ampliar el Código de Procedimiento Penal para complementar las actuaciones o las diligencias de investigación iniciales. En el Código de Procedimiento Penal habla de las actuaciones policiales del Ministerio, con la complementación del Ministerio Público de las actuaciones policiales. Nosotros, como les mencionaba, dentro del comité del Ministerio Público hemos venido ampliando de 60, 80, creo que en ningún caso hasta 120. Una vez que se ha cumplido este plazo por el comité del Ministerio Público, el comité del Ministerio Público remite un informe preliminar fundamentado a la Comisión de Justicia Plural, con 3 tipos de recomendaciones. La primera, la de formalizar la instrucción del sumario contra estas autoridades. La segunda, por el rechazo. Y la tercera, por remitir a la jurisdicción cuando los delitos cometidos no han sido delitos cometidos en el ejercicio de funciones. La Comisión de Justicia Plural, recibido este informe preliminar fundamentado, resuelve mediante una votación por aceptar la formalización de la instrucción del sumario o por la objeción del informe o por de la recomendación que realiza el Comité del Ministerio Público. Es decir, puede votar aún la Comisión de Justicia Plural por objetar la formalización de la instrucción sumaria del proceso contra altas autoridades. Es la Comisión de Justicia Plural la que, una vez recibido este informe, si vota por formalizar la instrucción del sumario, otorga 90 días para que se realice un informe en conclusiones por el mismo comité del Ministerio Público. Una vez que devuelve, si acepta la formalización de la instrucción del sumario al comité del Ministerio Público, el comité del Ministerio Público tiene 90 días más para investigar la denuncia. Estos 90 días pueden ser ampliados a 30 días más. Una vez que concluyen estos 120 días, emite el comité del Ministerio Público un informe en conclusiones. El informe puede contener 2 recomendaciones: el proyecto de acusación o un proyecto de sobreseimiento. Devuelve a la Comisión de Justicia Plural y es la Comisión de Justicia Plural quien delibera y vota y adopta el pronunciamiento sobre la acusación o sobreseimiento. Este informe de la Comisión de Justicia Plural, que acepte, apropie y vote por el proyecto de acusación, es remitido al plenario de la Cámara de Diputados, donde se resuelve. Actualmente, la Cámara de Diputados vota solamente por mayoría absoluta para pasar al juicio en la Cámara de Senadores. El artículo 39 de la ley vigente 044, modificada por la 612, señalaba que cuando se ha procedido a votar por la acusación en la Cámara de Diputados de las autoridades de los tribunales del órgano judicial, estos deberían ser suspendidos temporalmente. Esta suspensión temporal ha sido declarada inconstitucional mediante la sentencia constitucional 0034 del año 2020. Esta declaratoria de inconstitucionalidad del artículo 39 ya no permite la suspensión temporal de estas autoridades de los tribunales del órgano judicial cuando se ha aprobado su acusación ante la Cámara de Senadores. Bueno, este es un
dibujo que señala todo el procedimiento que les acabo de explicar, donde tienen ustedes señalado el organigrama que va pasando dentro de las diferentes comisiones. Aquí lo importante que quería resaltarles es que la Comisión de Justicia Plural, una vez recibida la denuncia por la presidencia de la Cámara de Diputados, comunica al mismo tiempo que está mandando la denuncia al Comité del Ministerio Público el inicio de esta investigación de las altas autoridades de los tribunales del órgano judicial a la Comisión de Constitución. Y la Comisión de Constitución comunica este inicio también a la Comisión de Derechos Humanos. Este procedimiento permite que las labores y las funciones que cumple la Comisión de Justicia Plural y la Comisión del Ministerio Público puedan ser seguidas y puedan ser observadas por otras comisiones, como son la Comisión de Constitución y la Comisión de Derechos Humanos. Pero principalmente, como señalábamos dentro de los recursos, permite que dentro de todos los procedimientos que señalen los inculpados, que en este momento son los que han sido denunciados como vulnerativos de sus derechos, ellos puedan plantear el recurso de apelación restringida ante la Comisión de Constitución para que sea la Comisión de Derechos Humanos la que resuelva. Esto dentro de todos los que son autos o resoluciones interlocutorias. Y señalamos autos o resoluciones interlocutorias cuando señalamos autos o resoluciones que no son dentro del fondo del proceso, sino son antes de llegar al final del proceso, interlocutorias o de mero trámite. Luego tenemos dentro del organigrama que se les presenta en la parte derecha, una vez que se ha concluido toda la investigación y que ha llegado a ser aprobada dentro de la Cámara de Diputados, su remisión a la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores debe recibir en una primera sesión a la Cámara de Diputados, representada por la Comisión de Justicia Plural, quien va a sustentar la acusación. Es la Cámara de Senadores que en una sola sesión, según la Ley 044 modificada por la 612, debería conformar el tribunal de sentencia, debería recibir las excusas y recusaciones, debería escuchar a la Comisión de Justicia Plural que sustente la acusación y debería señalar una última audiencia para dictar la sentencia. Esto, como entenderán, no se cumple por las recargadas labores y tareas tanto de la Cámara de Senadores como de sus comisiones, y es por eso que los procesos que acabamos de señalar, que aparentemente tienen un plazo de 120 días dentro de la Cámara de Diputados y una o dos o tres sesiones en la Cámara de Senadores, se alargan y son procesos que duran más de un año. Es la Cámara de Senadores quien luego de recibidos el proyecto de acusación por la Cámara de Diputados, proyecta una sentencia. La sentencia puede ser condenatoria o absolutoria. Esta sentencia tiene que ser aprobada por 2/3 de voto para poder ser remitida y comunicada al Ministerio Público en caso de ser condenatoria. Hablábamos de la sentencia constitucional 034-2020 del 25 de noviembre del año pasado, que excluye por inconstitucional el artículo 39 de la ley 044 que señalaba la suspensión temporal de las autoridades de los tribunales del órgano
judicial. Esta sentencia habla sobre la norma convencional infringida dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 8, y dentro del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 14. Ambos artículos relacionados a la presunción de inocencia. Sin considerar que la Ley 044, ya en su artículo 3, señala los principios bajo los cuales respeta estos procesos o estas denuncias o estos juzgamientos. Como les había mencionado antes, la Ley 044 modificada por la 612 habla de los principios, valores y garantías del juez natural, de la presunción de inocencia y del debido proceso, como aquellos que respeta esta ley de juzgamiento. La sentencia constitucional también valora y fundamenta la acción de inconstitucional abstracta como aquella que tiene el propósito de expulsar del ordenamiento jurídico toda norma incompatible con la Constitución Política del Estado. En su parte considerativa, señala que el artículo 39 de la Ley 044 resulta contraria a una serie de artículos de la Constitución Política del Estado, pero los que yo quiero precisar son los del control de convencionalidad, que son el 8.2 y el 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Estos artículos, ambos, hablan del respeto que tiene que haber por parte de las autoridades en el juzgamiento de magistrados y tribunos, de miembros de tribunales judiciales, en los procesos penales. No habla de procesos administrativos, no habla de un antejuicio, sino habla del respeto que debe haber por parte de los juzgadores a estos tribunos, a estos magistrados en procesos penales. Es decir, no está relacionado con la vulneración que señala la sentencia constitucional. El artículo 14.2 habla del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, señala la presunción de inocencia, que ya habíamos dicho que está reconocido en el artículo 3 de la 044. Y finalmente, los artículos 1 y 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que valora la sentencia constitucional 0034, hablan del respeto por los estados y la adopción que tienen que tener en la norma interna de todos aquellos tratados y compromisos en organismos internacionales para el debido respeto de los derechos humanos. Es una sentencia constitucional, la 034, que además, como ninguna otra, tiene 140 páginas. Además, señalar que la declaración de inconstitucionalidad del artículo 39 señala también como inconstitucional la frase del artículo 46 de la Ley 044, que hablaba sobre la restitución inmediata en el cargo de la alta autoridad que hubiera sido suspendido. El Código de Procedimiento Penal nos habla de las resoluciones apelables mediante la apelación incidental. Y nuevamente reiterar que esto habla estrictamente de todo lo que es una acción penal. Habla de la que resuelve una excepción, la que resuelve medidas cautelares, la que desestima la querella, la objeción de la querella, aquella que conceda, revoca o rechace la libertad incondicional, la que niegue o revoque la solicitud de ampliación de la etapa preparatoria en delitos relacionados con organizaciones criminales. Como ustedes se darán cuenta, evidentemente es el espíritu inicial de la Ley 044 un proceso penal. Es por eso que luego del 2010, el año 2014, se lleva la modificación por la 612, llevándola adelante a un proceso administrativo.
Aquí tenemos un resumen del caso que ha cuestionado la ley 044 y ha dado lugar a su modificación, que es el caso Gualberto Cusi, que como les mencionaba, inicia con una denuncia del diputado Juan Luis Gantier, que presentó al Tribunal Constitucional Plurinacional una acción de inconstitucionalidad abstracta cuestionando la constitucionalidad de la ley del notariado. La sala de admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional estaba conformada por los magistrados Chanes, Velázquez y Cusi, que llevan adelante una revisión de la acción de inconstitucionalidad y la solicitud de medidas cautelares. Y antes de señalar la inconstitucionalidad de la norma que denunció Juan Luis Gantier, señalan la suspensión de la aplicación de la ley del notariado hasta la emisión de la sentencia constitucional plurinacional que resuelva en el fondo la acción de inconstitucionalidad abstracta. Este fue uno de los principales argumentos dentro de la denuncia que presenta las representantes del notariado en Potosí en contra de los magistrados, porque ellos señalaban que si bien no se había señalado en esa sentencia constitucional, ni se había resuelto nada sobre el fondo de la denuncia, las medidas cautelares sí detenían todo el proceso de institucionalidad que se pretendía llevar a cabo para que se cree la dirección del Notariado Nacional. Es así que la denuncia que presentan las notarias de Potosí llega a instancias de la Cámara de Diputados o de la Asamblea Legislativa Plurinacional como el primer juicio de responsabilidades tramitados desde diciembre del 2014 como un proceso penal. El 30 de octubre, la Cámara de Diputados suspendió de sus funciones a los 3 magistrados y viabilizó el juicio de responsabilidades en su contra en la Cámara de Senadores. Es desde el 2014 que se desarrolla el proceso para que finalmente la sentencia de la Cámara de Senadores, la Cámara de Senadores el 13 de junio del año 2015 señale que deben ser destituidos y remitidos al órgano jurisdiccional. Se señaló que se había presentado una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero lo que ocurrió fue que se solicitó una audiencia para exponer la denuncia. Y hasta la fecha no hay un proceso formal en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lleve adelante el proceso de Gualberto Cusi y las otras 2 magistradas. Bueno, hasta aquí es la explicación sucinta de lo que contiene la Ley 044 y su modificación mediante la Ley 612. Día de hoy también teníamos que hablar sobre el nuevo proyecto de ley que ha sido presentado ante la Cámara de Diputados por el diputado Juanito Angulo, que es la ley de modificación a la ley número 044, ley para el juzgamiento de la presidenta o presidente, de la vicepresidenta o vicepresidente o de altas autoridades. Pero antes de continuar con una corta explicación del proyecto de ley, yo quisiera saber si hay algún comentario por parte de los participantes o hay algún tipo de consultas. Podemos hacerlas mediante el chat o pueden levantar la mano. 92 y 59, 44. 9, 44. Gracias. Ya, poblete que agradezca que se lo eche escrito más. Yo me voy. Sí, señor. No, señor. Bueno,
Si no tenemos ninguna consulta, entonces continuamos con una breve exposición de los motivos que han llevado a la presentación de una ley de modificación a la ley 044. Bueno, el proyecto de ley que se presentó para la modificación de la ley 044 ha sido un proyecto de ley que se ha trabajado precisamente dentro de las recomendaciones del Estado que el Estado ha recibido para corregir y adecuar al mandato internacional sobre derechos humanos la norma. Una de las primeras observaciones que se realizó fue al artículo 18 de la ley 044, cuando se hablaba del Tribunal Supremo de Justicia para que en pleno sea el que juzgue y en única instancia al presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidente. Este señalamiento que tiene el artículo 18 responde, como se señalaba, a que el Tribunal Supremo de Justicia se constituye como tribunal colegiado y sustancia el juicio en forma oral y pública, continua y contradictoria hasta dictar sentencia, sin poder presentarse un recurso ulterior en cuanto a la sentencia que señala, que debe ser además una sentencia por 2/3 de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia. Se había propuesto que, conforme el mandato del artículo 180 de la Constitución Política del Estado, se realice una modificación a este artículo 18 para permitir una segunda instancia o una instancia revisora de la sentencia que emite el Tribunal Supremo de Justicia. Esta modificación que se había planteado es una modificación que todavía tiene que pasar por un procedimiento como es el procedimiento legislativo para la aprobación de proyectos de ley y además tener un análisis por parte de otras instituciones que no sean solamente las de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa observación que se señaló de la doble instancia que debería tener un juicio de responsabilidades, como habíamos señalado antes, ha sido planteada en el proyecto de ley para que dentro del mismo Tribunal Supremo de Justicia se señale a 3 magistrados como los magistrados relatores a cargo de llevar adelante el proceso hasta emitir la sentencia y a otros 3 magistrados como los revisores en caso de que sea planteada alguna observación a esta por parte de los sindicados o imputados en este caso. Esa es una de las primeras grandes modificaciones que presenta este proyecto de ley. La segunda gran modificación que presenta el proyecto de ley en sí mismo es el de llevar adelante dentro de los procesos que se llevan contra los miembros de los tribunales supremos, de los tribunales del órgano judicial, perdón, el Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Consejo de la Magistratura, Tribunal Agrario y Ministerio Público, un proceso estrictamente sumario y administrativo, es decir, un proceso estrictamente disciplinario, que ya no contenga ninguna acción dentro del ámbito penal para evitar las observaciones que se han realizado por parte de organismos internacionales a estos tipos de procesos que se llevan adelante actualmente con la ley vigente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Ese es el ámbito de la modificación que plantea el diputado Juanito Angulo para que se lleve adelante la modificación a la ley 044, modificada por la ley 612. Hasta aquí, compañeros, el avance sobre la ley 044, modificada por la ley 612, y un pequeño adelanto de lo que es el proyecto de ley que se ha presentado en la Asamblea Legislativa Plurinacional, Cámara de Diputados, para que ustedes tengan una idea de lo que se está trabajando actualmente. Si hay consultas, podemos esperar las consultas, y si no hay consultas, esperamos 5 minutos y muchísimas gracias. Ok, estaríamos terminando ya con la sesión, entonces, compañero, ¿no? Ya. Hola, hola, ¿se me escucha? Si no hay ningún tipo de consultas, estimado Wilson, entonces hemos concluido. Perfecto. Ya, entonces agradecemos a nuestro expositor. Sabemos que parte de las consultas también se pueden hacer a través del curso. Ya hay una página web, vamos a habilitar el espacio de los comentarios para que en los siguientes días puedan consultar nuevamente la grabación de esta sesión que hemos tenido y puedan realizar sus consultas según vean los pertinentes, ¿no? A veces en el momento no se nos ocurre nada, pero después nos van saliendo varias dudas, ¿no? Entonces pueden seguir haciéndolas y van a ser respondidas a través de la página, ¿no? Algunos anuncios antes de culminar. Esta última sesión es justamente la sesión formativa, es la sexta sesión que tenemos, y este curso culmina con una evaluación, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se va a realizar esta evaluación? Va a ser el día miércoles, ya va a estar publicado por hasta el mediodía a más tardar. Tenemos publicado una evaluación de estas 6 sesiones que hemos tenido, ¿ya? Se les va a mostrar el medio por el cual vamos a desarrollar esta evaluación y tendrían que obtener un puntaje mínimo para lograr vencer el curso, ¿no? Asimismo, para el día de mañana, más tardar igual, vamos a publicar ya los habilitados para realizar el depósito correspondiente de 50 bolivianos a cuentas de la EGPP. Hoy estamos culminando ya de cerrar quienes están habilitados para hacer este pago de acuerdo al cumplimiento de los requisitos, que es la cédula de identidad y la fotocopia del depósito bancario, ¿no? En todo caso, también tenían que hacer el llenado del formulario de actualización. El EGPP nos ha pedido algunos datos más para que podamos completar estos datos y podamos subir a su base de datos de la EGPP. Entonces, si tenemos todos estos requisitos, ya estaríamos habilitados para realizar el depósito, realizar la evaluación y, bueno, obtener el certificado de este curso tan importante para el desarrollo de su trabajo, ¿no? Entonces, no teniendo otro anuncio, estaríamos dando por concluida esta sesión. Agradecemos una vez más a nuestro compañero expositor, que supongo les ha ayudado bastante en toda la temática que podríamos desarrollar, ¿no? Si tenemos alguna consulta, por favor. No, hermano, gracias. Listo, entonces, muchas gracias a todos. Tengan una buena noche. Gracias. Y estaremos en contacto. Hasta luego. Nos Hasta vemos. pronto. Cualquier